Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están presentes esta mañana. Un saludo cariñoso, especialmente a Anita. Luego vas a tener una oportunidad, hermana, para que puedas presentarte a la iglesia y declarar las maravillas del Padre. Que eso es lo que queremos escuchar, como Dios obra en nuestras vidas. Así que Isabel, bienvenida, igual, Víctor, y cada uno de los que están presentes esta mañana acá en este lugar. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde el Padre nos enseña. Esta es la casa de pan, donde recibimos el alimento que necesita nuestro espíritu. La pastora contaba, ¿cierto?, ese sueño hermoso que tuvo, donde ella se veía con un cordón muy hermoso trenzado y rodeaba la iglesia. Rodeaba la iglesia y ese cordón trenzado se transformaba como en un conducto donde fluía el agua, y ella ponía agua sobre eso para poder rodear. Eso es lo que el Señor quiere, que esta iglesia esté unida, esté rodeada por el Espíritu del Señor para ser usada para grandes cosas. Así que esta mañana vamos a exhortar una palabra, porque así como nos alegramos porque están regresando hermanos que hace tiempo que no les veíamos, también hay tristeza a veces en nuestro corazón cuando vemos lugares desocupados que ocupaban otras personas, otros hermanos en la fe, que hoy no están. Y da a veces bastante tristeza. Este septiembre es un mes de alegría. Hemos llegado al 9º mes de este año y seguramente más de alguno de nosotros, si ha hecho alguna evaluación también de lo que es el ministerio acá de la iglesia local en Valdivia, de seguro ha echado de menos a personas que en la iglesia comenzaron con mucho ánimo, con muchos deseos y ansias de buscar al Señor, con mucho ánimo de servirle. Hemos visto familias que se congregaron en un principio con mucha constancia, pero que a medida que el tiempo fue pasando, se fueron ausentando. Sin duda hay familias como la de Víctor, Isabel y algunos otros que por razones de trabajo no nos acompañan. Pero hay otras familias que definitivamente dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de congregarse con nosotros, dejando abandonado, porque esa es la verdad, su rol en el ministerio. Y esas son las sillas que a veces miramos y añoramos, porque hubo mucha empatía, mucho amor para entregar, y lamentablemente ha ocurrido y sucede en todos lados. Yo creo que ninguna de las desgracias que sufre mayormente la comunidad cristiana de manera general es lamentablemente la deserción de miembros que se ausentan por diferentes motivos. Pienso también, porque lo he pasado, que el mayor sufrimiento del corazón de un pastor es la causa de vuelta atrás de algunos hermanos, porque no todos se han retirado por situaciones adversas o situaciones de no poder estar empáticamente a un mismo ritmo como nosotros, sino que hay otros que han vuelto definitivamente atrás, han vuelto al mundo. Esa es la más terrible calamidad que podría y que puede ocurrir y que sucede al interior de las iglesias. Y para ello, como Dios ha puesto este mensaje en mi corazón, que estoy seguro que más de alguien necesita escucharlo, si no solamente el que esté presente, puede también alguien necesitarlo escuchar a través de la plataforma de estos medios de comunicación donde estamos también transmitiendo en vivo este mensaje. Alguien necesita escuchar esta palabra.
Alguien tiene que recordar y reconocer que hay un Dios de amor, que hay un lugar físico, no solamente espiritual, que le espera y que le echa de menos, que es la oveja 99 o la 100, dejando las 99 aparte del Señor para salir a buscar. Entonces surgen algunas interrogantes, algunas preguntas que yo en lo particular me he planteado. Y la primera de ellas es: ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con estos hermanos supuestamente en la fe? ¿Por qué volvieron atrás? ¿Por qué no están con nosotros hoy día? ¿Qué les pasó? Y cuando leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que esto no es simplemente de ahora, no es una situación que ocurra ahora en este tiempo. El Evangelio nos cuenta que esto es algo que sucedió desde antes también, cuando Cristo estuvo acá en la tierra. Muchas personas que caminaban con Jesús se volvieron atrás. Uno siempre tiene la imagen de los 12 apóstoles. Fueron los 12 que el Padre nombró para que fueran, ¿cierto?, los 12 que finalmente establecerían la iglesia primitiva acá en la tierra. Pero si escudriñamos la palabra, hubieron muchos discípulos y muchos de aquellos desertaron. Muchos de aquellos dejaron de seguir a Jesús. Dejaron de tener el norte en el Evangelio. Se apartaron. Y muchos de esos discípulos volvieron atrás. Para ello yo les quiero compartir lo que dice el libro de Juan, el evangelista Juan, el evangelista del amor, en el capítulo 6, del verso 60. Va a mantener usted su Biblia ahí porque vamos a tomar algunos versículos de aquel pasaje. Juan, el evangelista del amor, ese que nos habla que, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino pueda tener esa vida que tanto añoramos nosotros, la vida eterna. Nosotros vemos cómo a través de la Escritura Jesús hizo prodigios y milagros. Juan se encarga también de relatar aquellos sucesos que marcaron un antes y un después en mucha gente. La alimentación de los 5.000, el testimonio y el milagro de cómo Pedro pudo caminar sobre las aguas, donde Jesús también caminó en su oportunidad. Gente que buscaba al Señor y el Señor les declaraba que Él era el pan de vida, el pan que necesitaba la gente para poder alimentar su espíritu. Donde también ocurrió el milagro que predicábamos el domingo pasado, ese paralítico de Betesda, que el Señor sanó, un hombre que estuvo postrado una cantidad de años impresionantes y que ya estaba prácticamente acostumbrado a esa situación. El Señor le levantó, donde Jesús declara, capítulos anteriores, que Él es el Hijo de Dios. Pero llega un momento dado donde el Señor habla que Él tiene palabras de vida eterna. Las palabras de los hombres muchas veces nos convencen y optamos por ellos, por sus decisiones, por sus planteamientos, pero nos decepcionamos con el tiempo. Pero la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es palabra de cambios eternos en el ser humano. Pero hay palabras de Dios que a mucha gente no le gusta escuchar. Y nos pasa a nosotros los pastores que cuando exhortamos una palabra, especialmente cuando hablamos del pecado que no tiene relación con la santidad de Dios, encuentran dura la palabra. Y dicen: el pastor no debiera de hablar de aquello. El domingo es para hablar de evangelización, de venir a Cristo, de traer mis cargas, de irme a mi hogar con la frente en alto, y el pastor me habla que yo estoy en pecado. Yo siempre digo que cuando Dios habla a tu corazón a raíz de esas situaciones es porque te ama. Es porque te quiere corregir. Es porque quiere que tú andes
en verdad. Que tú seas un hombre íntegro o una mujer íntegra delante no solamente de Él, sino delante de la sociedad también, porque somos el reflejo que tenemos que dar evidencias que somos hijos de Dios. Y aquí vemos nosotros en este relato que aún los discípulos dijeron: qué dura es esta palabra. El verso 60 del capítulo 6 de Juan dice: al oírla, muchos discípulos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, la palabra les ofende a ustedes si yo estoy hablando la verdad. Recuerden que yo soy la verdad y la vida. Si yo hablo la verdad es porque quiero plantearles a ustedes que tienen vida eterna en Cristo. Esa es la palabra que ellos encuentran dura. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, o sea, ¿qué pasaría ahí? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso ya es duro para algunos. Decirle a un discípulo, decirle a un hermano: oye, por favor, cree. Si se supone que el fundamento de tu fe, del Evangelio, es tu fe, es creer en Dios. Si no creemos, hermano, ¿qué hacemos ocupando una silla aquí? Si no creemos. La fe es puesta en acción, pero va acompañada del creer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se enojaron. Pero el Señor les hizo una pregunta a los 12 que quedaron ahí. Porque muchos de los discípulos volvieron, pero los 12 apóstoles, entre ellos Judas, permanecieron ahí. Y Él les hizo una pregunta que hoy día también el Espíritu se las hace a ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿También quieren volver atrás? ¿También encuentran que la palabra es dura? Cuando la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y que si estás en pecado estás muerto, muchos en realidad se molestan. Yo soy una buena persona, pero estás en pecado. Y el ser buena persona no te da lugar a tener herencia en los cielos, sino que el redimido, aquel que Cristo ha lavado en su preciosa sangre, aquel que ha comenzado a cambiar, aquel que comienza una vida nueva. Recuerden que la obra la comienza el Señor y la va a perfeccionar hasta que el día sea perfecto. Este es un trabajo de todos los días, donde el Espíritu Santo nos tiene que convencer todos los días de nuestro pecado. Alguien me preguntaba: ¿usted peca? No, yo no peco. Yo no tengo por qué pecar. Pero si el Espíritu Santo si Satanás me tiende una trampa y caigo en pecado, no practico el pecado. Tengo que levantarme. Tengo que buscar el perdón del Señor. Por eso es que el apóstol dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de afuera. Si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo. Porque Él va a presentar sus cartas donde Él dio la vida por cada uno de ustedes y tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Entonces, en este texto que hemos leído, querida iglesia, podemos encontrar algunas de las causas por las cuales las personas vuelven atrás. Y vamos a ver cuáles son las características de aquellas personas que se apartan del camino del Señor.
¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca la deserción de volver, de traicionar? Porque es así, de traicionar y volverse atrás. Vamos a ver cuáles son estas características. Y lo primero que aquí yo tengo anotado es que los que se apartan son personas que no les gusta ser confrontados por medio de la palabra del Señor. Yo creo que cuando un pastor o un líder confronta a una persona sin poner la palabra del Señor por evidencia de su pecado, yo creo que hay que meditar. Pero cuando a través de la palabra, a través del mensaje de las Escrituras, somos confrontados del pecado en el cual estamos, también hay que reflexionar. También hay que pensarlo. ¿Sabe que cierto domingo, hace mucho tiempo atrás, esto fue antes de la pandemia, Dios puso en mi corazón un mensaje que lo he predicado en varias oportunidades, creo que aquí en dos, en otro lugar lo he hecho porque es de bendición. Cuando uno habla de esta nueva generación de hoy día, donde nos limitan de muchas cosas, donde la juventud de hoy día tiene otros intereses, otras prioridades, comúnmente llamada esa juventud la generación de cristal. Hoy día no me los toques, no me los toques. Ellos tienen que hacer lo que mejor les parezca. Y yo les puse por título a ese mensaje una generación sin Dios. Y hablaba yo, porque habla el libro de Jueces, donde Eliseo tiene una generación y pasa los ancianos al morir, las enseñanzas y lo que sucedió en el desierto, y preparan a una nueva generación para honrar al Dios, a Jehová, al Padre. Luego esa otra generación hace lo mismo, traspasa ese conocimiento, esas vivencias, como Dios les proveyó de maná, del agua, ese canal subterráneo que les seguía, donde la nube de día les protegía, donde la columna de fuego en la noche les daba el calor, donde descendía la presencia del Señor, primeramente en la carpa de Moisés, luego en el tabernáculo. Entonces todas esas enseñanzas dándole a conocer el arca del pacto, que es lo que había en el interior. Pero la siguiente generación no lo hizo, y nació una generación sin Dios, y comenzó un tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Eso no es nuevo, hoy día también es así. Esta nueva generación hace lo que mejor cree que está bien para ellos. Por eso yo le doy gracias al Señor a ver estas señoritas jóvenes que están acá, que están buscando del Señor. Probablemente en su inicio llegan como de malas ganas porque el papá la trae a la iglesia, pero luego el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellos y vemos señoritas que están cantando, señoritas que están viendo el tema de una y otra actividad de la iglesia. Anoche me llegaba tarde, cerca de la medianoche, un mensaje de una de ellas dándome a conocer su apreciación sobre ciertas cosas que tienen que ver con la iglesia. Y yo le mandé un audio, no le escribí, porque quise darle a demostrar que yo me sentía muy contento, porque había una preocupación en ella, siendo una señorita joven, por el buen desarrollo de la iglesia, para hacer lo mejor para el Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos de ver una generación que sirve al Señor? Pero está la otra generación, la nueva. Y lamentablemente, bueno, no lamentable, cité lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, donde el Señor da una pauta. Y esta la debemos de tomar nosotros también, para nuestra familia. Da una pauta de cómo debemos nosotros de conducirnos y enseñar a nuestros hijos. Y el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, estas son las palabras que el Señor nos manda hoy día. Esta es la palabra.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay nada aquí escrito simplemente por el conocimiento humano. Todo es inspirado por el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, es lo primero. En tu corazón tienen que estar primero papá y mamá. Y las repetirás a tus hijos. Si están en tu corazón, las vas a repetir. A tus hijos enseñarás, les mostrarás el camino. Le hablarás de este Dios maravilloso, de este Cristo maravilloso que todavía el día de hoy hace milagros. Y los vemos cotidianamente. Luego vamos a darle la oportunidad a Anita para que ella nos converse de eso. Un testimonio vivo, cómo Dios obra. Cómo ella no le va a contar a sus hijos y a sus nietos lo que Dios hizo con ella. Amén. Gloria al Señor por eso. Y el relato sigue diciendo: y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, y le hablarás al vecino, y al... O sea, no queda nadie exento de no conocer la palabra del Señor. Pero Dios puso en mi corazón y en mi labio, porque creo que fue Él. Cuando terminé de hablar esto, yo lo único que dije: ¿y cómo vas a repetir estas palabras a tus hijos si ni siquiera están en tu corazón? Y así como te miro a ti, hermano, quedé mirando a una persona. Lamentablemente, él, su esposa y sus hijos nunca más vinieron a la iglesia. Y me lo dijeron, porque yo le estaba mostrando lo que él era, y no es así. Pero ¿sabes lo que digo yo? Si Dios te está hablando con estas palabras a ti, alégrate. Claro, alégrate, porque Él quiere que tu familia, que tus hijos, que todo gire en torno al Señor. Y que no escuches la palabra y se te vaya, y se pierda ahí en el éter del universo. Sino que puedas rumiar esta palabra, puedas pensar en ella, que mañana en el trabajo, en el estudio, donde estés, se te venga a la mente esta palabra y tú puedas decir: bien, está bien, el Señor me está amonestando, por lo tanto aquello no, y esto sí. Que el Señor sea nuestro ayudador, hermanos. Que el Señor, a pesar que estas palabras de repente son duras, es palabra del Señor. Y cuando nuestro papá nos reprende, nos lo hace con sonrisas en los labios. Estoy hablando del papá físico. Yo creo que, Renato, tú de más de alguna manera, de alguna vez le has hablado duro, y no con sonrisas en los labios. Porque es así. Y tenemos que hacerlo, hermanos, para que nuestra juventud no tome caminos equivocados. Es mucho lo que le atrae el mundo, es mucho lo que le ofrece el mundo. Por eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Yo no le decía esa palabra a él, la decía a la iglesia. Podría haber añadido entonces: sin mirar a nadie que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cierto? Amén. Volvamos de nuevo a nuestro verso. Verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de esos discípulos del Señor se apartaron porque encontraron que Jesús les hablaba duramente. Duramente. Que Jesús predicaba de una manera muy dura a sus vidas. Por eso prefirieron no escuchar más al Maestro. La Biblia lo dice, y se apartaron, se fueron. No está diciendo que se fueron a otra iglesia, a otro ministerio, simplemente desaparecieron. No se supo más de ellos. Ellos prefirieron volver atrás antes de ser confrontados con la palabra. Yo espero, amado y amada, que si hay alguna palabra que la encuentras dura, de confrontación, donde Dios te está hablando esta mañana, recíbela. Recíbela. Porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Es palabra del Señor. En la iglesia pasa exactamente lo mismo que sucedió en ese tiempo. Muchas veces uno quiere un mensaje que te motive.
un mensaje que te dé ánimo, que te consuele. Y está bien, pero rechazas el mensaje cuando se habla de pecado, cuando eres confrontado con el pecado. Solamente queremos entretención, diversión. No voy a entrar a criticar ministerios de aquellos. Cada cual dará cuenta. Cada cual. Yo tendré que dar cuenta por mi iglesia, por ustedes. Cómo les guié. Qué maná les estoy entregando. Por eso no sé si se han dado cuenta que generalmente en mis mensajes ocupo más de 20, 30 ese versículo de la Escritura para que ustedes puedan entender que no es lo que yo pienso, sino lo que la Escritura dice. En eso me cuido mucho, porque eso que yo pienso, que yo creo, que me dijeron que parece, no sirve, hermanos. Es lo que la palabra dice, es lo que la palabra me exhorta. Cuando la palabra me dice que para los que están en Cristo ninguna condenación hay, me alegro, me gozo, porque aunque hubiese pecado estoy en Cristo y ninguna condenación viene sobre mí. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Él en la cruz murió por mí, por mi pecado. Me alegro, pero también me tengo que alegrar cuando me dicen que la paga de mi pecado es muerte. Me tengo que poner triste, porque ese pago es apartarme de la gloria de Dios. Esa es la muerte. No es muerte física, es muerte espiritual. Porque yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, en algún tiempo cuando estuvimos en pecado y asistíamos a la iglesia de todas maneras, no sé si para buscar de Dios o para aparentar, no podía ni levantar mis manos. Estaba muerto. El aleluya me salía hacia adentro. Ni yo lo sentía. Pero ahí estaba. Y tal vez era a propósito de Dios también que estuviera ahí. Porque seguía en el camino. Con una patita en la cuneta, pero en el camino. Y eso es lo que el Señor quiere. No quiere que vuelvas atrás. Este mensaje se titula así: no vuelvas atrás. No, te vas a morir, hermano, hermana, te vas a morir. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué? La palabra de Dios no se puede suavizar. La palabra del Señor es tácita, es tal como es. Yo no estoy acá para divertir. Yo no estoy acá para decirte, sí, bueno, de alguna manera en el camino se arregla la carga. Ahí ve tú cómo lo resuelves. No. La palabra del Señor es así. Y el Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia. Primero de pecado. ¿Amén? Miren lo que dice el libro de Hebreos. Por eso es que la palabra no se puede suavizar, porque estaría cometiendo el pecado más tremendo de llevar una congregación al lado oscuro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo que hace la palabra. Si no es lo que yo hablo, hermana, hermano, es la palabra la que penetra, porque quiere hacerte bien. Dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, miren, la palabra, y la palabra es Cristo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra en estos momentos está discerniendo lo que tú estás pensando, lo que hay en tu corazón. Y espero que esta palabra la estés recibiendo. Si te amonesta, bien, gloria al Señor. Pero también hay personas que les gusta ser confrontados, pero no hacen caso de la palabra. Sí, ya, sí, entiendo, estoy en esa. Pero vaya, vamos, de a poco. Les gusta ser confrontados, pero no tienen ninguna intención de cambiar. No hay arrepentimiento en sus corazones. ¿Sabe lo que dice Jeremías 23:29? La palabra del Señor es como un fuego, como martillo que quebranta la piedra.
Esa es la palabra del Señor. También sabe que los que se apartan de los caminos del Señor, los que vuelven atrás, los que dejan de asistir, o que andan buscando la iglesia perfecta. Un día le escuché a un predicador y me hace mucho sentido. Bueno, si encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque la vayas a echar a perder. No hay iglesia perfecta, hermanos. Somos un grupo de personas imperfectas que creen en un Dios perfecto. Así que sigamos acá y tratemos de buscar la perfección en el Señor, ¿o no? Verso 61 del capítulo 6. Aquí hay una palabra para las personas que son muy susceptibles, por todo se enojan, por todo se sienten. Hay personas así. Si el pastor no les saludó porque estaba conversando con nuestro hermano, se enojan. El pastor no me miró, no me saludó. Un día tuve una experiencia similar cuando yo no era pastor en otra iglesia. Un hermano se enojó. Yo le dije, como tenía confianza con él, dije, pero él te vio. Pero si yo pasé hacia el lado de él, ¿pero qué estaba haciendo él? Estaba conversando con una familia, con un matrimonio. Puede que no te haya visto. A mi esposa le pasó hace poco. Pasó un pastor y una pastora, su esposa y él, de ese matrimonio, y mi esposa estaba en su negocio evangelizando porque estaba hablando del Señor a una persona. Y ellos, aunque le hacían así, ella no los vio. Y yo le dije, mi amor, ¿no viste al pastor de tanto y a la pastora? No, pasa. Estuvieron detrás tuyo conversando conmigo y ella no los vio. ¿Y ese pastor se irá a enojar? No lo sé, pero ella tuvo una buena actitud. Lo llamó. Le dijo, pastorcito, o sea, no te preocupes, escuché, gloria al Señor por el trabajo que estabas haciendo. Tranquila. Pero hay otros que no, hay otros que se enojan. Qué pena, hermano. Son tan susceptibles, se ofenden fácilmente por las palabras. Y ellos se ofendieron por la actitud del Señor. Discípulos susceptibles, delicados. Probablemente no eran pescadores como el resto de los discípulos que siguieron al Señor, que eran hombres del vulgo ahí y que realmente quizás habían escuchado cosas más duras que las palabras del Señor. Hay personas que son influenciadas, lamentablemente, o sea, son afectadas por las palabras, por las acciones y de repente por las críticas. Porque de repente uno en la iglesia, en cuanto a la palabra, al comportamiento, dice algo que a tu parecer es una crítica, pero es una crítica constructiva, pero que también te molesta. Ojalá nadie te diga nada, y eso no debería ser así. Hay personas que se hieren muy rápidamente, a veces por una actitud del pastor, o actitud del hermano, no lo sé. Bueno, lastimosamente el enemigo se aprovecha de la susceptibilidad de las personas, se aprovecha. Son de cristal, no los puedes tocar, no les puedes hablar muy fuerte. Un día me estaban ayudando a enrollar los cables de los parlantes, mi esposa se sonríe porque me dijo, no seas duro. Porque yo a la persona que me estaba ayudando le dije, no, le dije, no enrolles los cables así, porque los enrolló así como enrollan un trompo uno. Después a la semana siguiente los sacas tú y están... Dije, yo prefiero que hagas esto, los enrolles alrededor acá o que le des más vuelta, porque he entendido con el tiempo que de esa manera los cables no se tuercen, no se estropean. Bueno, quizás mi voz, que es fuerte, sonó dura. Y yo le dije, no lo estoy retando, le estoy enseñando. Entonces, hay personas que son realmente susceptibles y que de alguna manera son influenciados y Satanás se aprovecha de esas situaciones. Sabe que tenemos que tener un corazón bueno, tenemos que tener un corazón lleno de amor para pasar por alto cualquier situación que nos pueda ofender, hermanos. Porque hasta en eso demostramos amor, el no llegar y enseguida ofuscarse. Y si ha pasado así, si realmente fue así, la palabra nos enseña que tenemos que perdonar. Si alguien ha sido ofendido, perdonen. Aunque el otro no te pida perdón,
Recuerden que la palabra dice, si vas al altar a dejar tu ofrenda y te acuerdas en el camino que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo con tu hermano, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero y después ofrenda. Entonces la palabra nos enseña que tenemos que hacer las cosas con amor. Obviamente yo tengo una voz fuerte, algunos de mis hijos las han sacado y también han tenido el mismo problema, pero estamos tratando de bajar un poco el tono. Pero lamentablemente también va dentro en cuanto a lo que es la personalidad de uno. Pero volvamos al tema de la palabra. En el tema del perdón, 2 Corintios 2:10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no debemos de ignorar sus maquinaciones. En esas situaciones Satanás quiere sacar provecho. Entonces, como no ignoramos aquello, porque estamos poniendo atención a lo que el mensaje del pastor está diciendo esta mañana, vamos a perdonar. Hermano, perdona. Yo no te quise decir eso. Quizás de la manera como lo dije, te afectó. A mí me dijeron una vez, ¿sabe qué, hermano? No es lo que usted dice, es la manera como lo dice. Y yo creo que más de alguno también le puede pasar eso. No es la manera, o sea, no es lo que dijiste, es la manera como lo dijiste. Entonces, hasta en esas situaciones también uno tiene que tener cuidado. Y si ha ofendido al hermano, para que ese hermano no se ofusque y no vuelva atrás, no cuesta nada decir perdona, hermano. De verdad, no quise. Y si puedes orar, oremos. Amén. Amén. ¿Es de cobarde eso? No, es de valiente. ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos llama a que cada uno de nosotros seamos esforzados, seamos valientes, que no encontremos motivos para desanimarnos, aportarnos varonilmente. Pablo lo dice en la iglesia de Corinto en el primer capítulo, en el capítulo 16 de la primera carta. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar. No tenemos que pensar en que pedir perdón va a ser algo que va a enlutar nuestra reputación. No, todo lo contrario. Dice la Escritura que el que se humilla, Dios lo va a poner en alto, lo va a exaltar. Y al contrario, el que se exalta, Dios se va a encargar de humillarlo. Termino diciendo que los que se apartan son personas que no creen en las palabras ni en las promesas del Señor. Por eso el verso 64 de Juan 6 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros, iglesia, que no creen. Porque Jesús sabía, dice, desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregarle. Él lo sabe todo. Lo que provoca convicción en la vida del cristiano, hermanos, es creer en las palabras del Señor. Si el Señor ha dicho algo y lo has creído en tu corazón, se va a realizar. Anita, ¿tú creíste cuando yo oré por ti un día? Te mandé un video y declaré sanidad sobre tu vida. Yo sé que te empoderaste de esas palabras y hoy te veo aquí caminando por tus propios pies. Tenemos que creer a las promesas del Señor, hermanos. Amén. Tenemos que creerlas, porque eso es lo que nos da convicción a nosotros. Creer que lo que se predica es verdad, que es la palabra del Señor. Confiar en que lo que está escrito acá es porque Dios lo prometió. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Por lo tanto, sigamos teniendo fe que el Señor va a completar la buena obra, hermanos. Pero bueno, quedaron discípulos con el Señor. No se fueron los 12. Y esos 12 no solamente lo seguían por lo que Él hacía, por lo que el Señor demostraba que era Dios en un cuerpo de hombre. No solamente por aquello, no solamente por la alimentación, sino porque sabían que en Él habían palabras de vida eterna.
Por eso es que a Pedro le pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Jesús les daba palabras de vida eterna. Estas palabras, hermanos, a nosotros nos deben de transformar y nos preparan para poder estar con Él en esas moradas que fue a preparar. Juan 66 dice, Juan 6, 66, 68, desde entonces, después de este hecho, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ahí sale esta frase donde el Señor les dice, ¿queréis acaso vosotros también iros de acá? ¿Me quieren dejar solo? ¿Se quieren ir como ellos? ¿Encontraron dura la palabra? Si quieren ir, váyanse. Porque nadie está a la fuerza, hermanos. Nadie. Por eso es que Simón Pedro en el 68 le dice, Señor, ¿a quién iremos? Yo sé que muchos de ustedes, la gran mayoría, por no decir todos, también tienen el mismo pensamiento. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otra palabra que nos pueda redireccionar hacia la eternidad. Hay tantos pseudos que también prometieron cosas, pero que ya están muertos. Cristo fue el único que resucitó y nos fue a preparar lugar para que donde Él está en estos momentos también algún día estemos nosotros. Amén. Finalmente quiero concluir diciendo que los que se apartan de los caminos del Señor generalmente se apartan porque el mundo les ofrece otras alternativas mejor. El mundo, con toda su distracción, con todas sus luces que le ofrece, hace que las personas entren en una ceguera espiritual y busquen más al mundo que las cosas del Señor. Y esto es bíblico igual. Pablo relata de un compañero de milicia llamado Demas. Trabajó arduamente con él, Pablo. Era un compañero de milicia, un compañero de él que abandonó el llamado, y Pablo lo dice, por amar más al mundo, se volvió atrás. Pero vemos nosotros ahí cuando habla en Filemón, que es un libro pequeño que Pablo escribe de un solo capítulo, en el verso 24 dice que él está ayudando, pero que lo deja por seguir al mundo. Y ahí hay un ejemplo de un hombre que, más que amar la eternidad, ama las cosas del mundo. Más que amar las bendiciones, se vuelve a lo que el mundo le ofreció. Y la Escritura en ningún momento dado dice que él retornó. No es así. A diferencia de Juan Marcos, que Pablo no lo quiso llevar a evangelizar hacia un lugar y se va con Bernabé a otro lado, pero él no se apartó por amar al mundo, era porque habían algunas diferencias entre ellos. Pero llega un momento dado en que el apóstol Pablo dice, mándenme a Juan Marcos también, porque ahora me es útil. Él no se volvió atrás. Hubiese sido una persona susceptible, habría dicho, Pablo no me quiere, Pablo no reconoce la labor que hago, no lo acompaño, ¿qué es? Pero no, él continuó con su tío Bernabé, evangelizando por otro lado, y llega un momento dado en que se vuelven a reencontrar, y juntos comienzan nuevamente a evangelizar. Por eso no debe haber nada, hermano, que te haga volver atrás. Cuídate mucho, por favor. Ora mucho al Señor, porque eso te va a dar claridad y una mente y un corazón fuerte. Si alguien te dice una mala palabra, si hay una mala actitud, ora al Señor también. Y si tienes que preguntar, conversar, hazlo. No hay cosa peor que quedarse con aquello, porque eso cría raíces de amargura y te va distanciando de las personas. Y al final, lo único que pasa es que te alejas. Tenemos que procurar, queridos, en no tener un corazón tan cristalino o tan de cristal como para volver atrás ante cualquier confrontación de la palabra. Tenemos que estar firmes y, como decía la palabra, portarnos varonilmente, creer de todo corazón las palabras y las promesas del Señor. ¿Por qué tenemos que estar confiados?
El Salmo 125 dice en el primer verso que los que confían en el Señor son los que permanecen. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Quizás algunos hermanos queridos se han ido porque probablemente no encontraron lo que ellos necesitaban. O más de algunos se fue porque la palabra fue dura y lo confrontó la palabra. Primera de Juan 2, capítulo 2, con este verso concluyo. Capítulo 2, verso 19. Y esta palabra sí que es dura, hermanos, pero tiene que hacernos reflexionar. Se está hablando aquí, esta palabra, de personas que estaban y que hoy no están. Y yo estoy diciendo, probablemente hubo algo que provocó esa ida. Y quizás puedan volver, no lo sé. Tengo que orar por ellos para que vuelvan de nuevo. Y de hecho estoy orando para que vuelvan. Pero mire lo que dice Primera Epístola de Juan, en el capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y quizás probablemente algunos de los que estaban acá, que ya no están, tampoco eran de nosotros. La palabra lo está diciendo. ¿Por qué? Hay una explicación para decir no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Porque eso es lo que hace el cristiano, a pesar de yo estoy. Si yo no puedo poner mi mirada en el pastor es tan humano como cualquiera de nosotros. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Y yo estoy para sumar, no para restar. Entonces puede ser que los que estaban con nosotros hoy no están porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo sé que hay que preocuparse por esas familias, por esos hermanos que veíamos acá y que hoy no nos vemos. He estado llamando por mi amigo que estaba viniendo, está hasta aquí de trabajo, y es verdad. Le mando un saludo a mi amigo Jorge. Sé que está mirando porque todos los domingos aprovechan su trabajo de mirar la reunión. Y muchos de ustedes trabajan, por lo tanto, obviamente tienen que priorizar también el trabajo, porque eso le da el sustento, el maná que necesitan. Pero hay otros que han roto su corazón ante una situación que no debiera de haberlo hecho, y se han quedado. Y yo creo que más de algunos de ustedes les ha pasado. Yo cuando me quedé, no quería regresar porque pensaba que todos me iban a quedar mirando, que todos me iban a enrostrar el por qué yo no estaba, cuando es todo lo contrario. Cuando vemos llegar a alguien que por tiempo no ha venido, nos alegramos de todo corazón. Amén. De todo corazón nos alegramos y decimos gracias Señor, porque tú haces como quieres y como quien quiere. Póngase de pie, querida iglesia. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a pedir que no seamos como Demas, que dejó a Pablo después de haber estado en el inicio plantando iglesias, siendo un colaborador del ministerio. Llega un momento dado en que las luces del mundo lo atrapan, porque en aquel entonces también habían situaciones que atrapaban a los hijos de Dios y los hacían volver atrás. No solamente la palabra dura, como fueron esos discípulos que lo hicieron volver atrás, sino que Pablo dice que él se fue atrás, Demas, porque amó más al mundo. No sé cuál era la situación. La Biblia nos encarga de decir qué profesión tenía, qué ocupación tenía, que el mundo lo enroló y lo arrastró de nuevo a sus fauces. Oremos por los jóvenes de la iglesia, por los niños, por esta juventud hermosa, para que Dios los pueda arraigar firmemente y puedan ser consolidados en el ministerio. Y por cada uno de nosotros,
para que la palabra del Señor no añada tristeza, sino nos edifique cada vez que la escuchamos. Oremos y pidamos al Señor aquello. Padre, en esta hora, Señor, tu palabra ha sido clara, Señor. Tú no quieres que nadie vuelva atrás. Que nadie, Señor, que te ha conocido, que ha visto tu gloria, que nadie que ha escuchado tus promesas, Señor, se vuelva atrás porque aún todavía no se han cumplido. Cabe recordar, Señor, entonces que el tiempo tuyo es un tiempo distinto al tiempo del hombre. Que en tu tiempo las promesas se van a cumplir a cabalidad. Y lo hemos visto que es así. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos parados sobre la roca que es Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has resguardado. Que el ángel de Jehová ha acampado alrededor de nosotros y nos ha defendido. Ese mismo ángel de Jehová queremos que hoy acampe alrededor de tus hijos jóvenes, señoritas, que han decidido seguir a Cristo, que han decidido mirar al Señor por sobre todas las cosas, que puedan cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque tú, Señor, has hecho nuevas criaturas en ella y cada día les estás perfeccionando para la edificación del ministerio, de la iglesia local. Oramos por aquellos que se han ido, Señor. Si ha sido por alguna situación carnal, Señor, que puedan pensar, razonar y puedan volver a los caminos donde está la vida, donde está la verdad, donde está la luz. Te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, y que espero que nadie la haya encontrado dura, porque aunque sea dura, es para corregir, Señor, muchas actitudes que no convienen en un hijo del Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu, porque tratas con cada uno de nosotros. Porque abres esas ventanas de los cielos y derramas tu unción sobre cada uno de nosotros. Porque tu presencia aquí, Señor, es notoria. Porque tu presencia, Señor, nos hace convencer de pecado y nos hace pedir perdón, ponernos a cuenta contigo, Dios. Gracias por esta oportunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.